Hola, mi nombre es María Fernanda Garzón y bueno, cuando yo tenía como 7 u 8 años, yo todos los fines de semana iba y me quedaba en casa de mis abuelos a dormir. Ellos desde el viernes me recogían y ya me quedaba hasta el domingo que pasaban por mis papás. Entonces un día estaba pues en casa de mis abuelos y era un sábado y habíamos regresado de comer. Y en casa de mis abuelos era una casa muy grande, pero era de un solo piso. Entonces hasta el final había un cuarto que tenía una puerta y pues una ventana muy grande y daba hacia un patio. Y yo me quedaba siempre a dormir en ese cuarto porque pues era mi cuarto. Entonces ese día yo me sentía como que, o sea, había alguien en el cuarto que me estaba viendo. Entonces pues yo les decía a mis abuelos que sentía que, o sea, que había alguien que me estaba viendo y que había alguien y que había alguien, ¿no? Entonces me dijeron de que pues reza, tú tranquila, no hay nadie, si quieres quédate con la luz prendida. Y yo, bueno, entonces tenía una lamparita y prendí mi lamparita y eso eran como las 11 más o menos. Y ya prendí la lamparita y pues me acosté y me estaba empezando a quedar dormida y, o sea, empecé a sudar muchísimo y yo sentía que había alguien que me seguía viendo, entonces yo volteaba y no veía nada. Así que como les dije, había una ventana muy grande y en esa ventana yo veía cómo se movía la cortina, o sea, se movía mucho, mucho. Entonces pues me empezó a asustar demasiado, pero ya no quería ir a despertar a mis abuelos. Así que pues solamente me tapé así de que toda con la sábana que tenía de la cama y en ese momento se apagó la lamparita que yo tenía y sentí perfectamente como alguien se sentó en la orilla de la cama y sentí como si me hubiera apretado la pierna, no sé, fue muy raro. Entonces pues me asusté mucho y yo dije, ay, o sea, yo dije como serán mis abuelos. Y yo trataba de hablar y no podía, o sea, por más que intentaba la voz no me salía y trataba de moverme y tampoco podía moverme. Entonces pues, o sea, ni siquiera podía llorar y empecé a respirar como pues muy rápido y me empezó a faltar la respiración. Y yo por más que quería gritar, o sea, yo sentía que, o sea, algo, no sé, fue algo muy feo, porque de verdad yo me quería mover y no podía mover nada, o sea, ni siquiera los dedos. Y trataba de gritar y no me salía el grito. Entonces, o sea, a mí se me hizo de verdad eterno, o sea, yo sentí que pasó como, pues no sé, o sea, como unos 15 minutos así. Y yo creo que de haber sido menos, pero pues a mí se me hizo eterno, eterno. Entonces, cuando ya, o sea, cuando sentí que ya podía hablar, sentí como o sea, como que se hubiera desprendido de mí. Sentí perfectamente cómo se me quitó, o sea, algo de encima. Y en ese momento que yo sentí eso, pues empecé a gritar. Y ya pues entraron mis abuelos y me dijeron de que qué pasó y yo estaba llorando muchísimo. Y ya les conté lo que había pasado y, y pues obviamente me dijeron de que no, que reza, no sé qué y así. Y yo, o sea, pues yo no podía y pues ha sido una de las cosas pues más feas que me ha pasado, pero les digo, eso fue el sábado y luego el domingo pues yo ya me había ido a dormir a mi casa. Y en mi casa pues yo dormía sola, o sea, en mi cuarto y también tenía una ventana muy grande y esa ventana daba como hacia donde estaban los carros y así. Y ese día en la noche pues yo estaba muy, muy asustada por todo lo que me había pasado un día antes y vi perfectamente cómo había una persona que estaba en la orilla de mi cama, que estaba parada y era, o sea, estaba toda vestida de negro y me estaba viendo y me volvió a pasar lo mismo, no podía gritar, no podía moverme y pues ya, o sea, al otro día me tuvieron que llevar a la iglesia y así para que me hicieran algo y se suponía que había una persona que, que me estaba como que siguiendo o así por algo que había pasado. Entonces, pues bueno, esa es la historia y después de eso creo que ya no me han pasado tantas cosas raras, pero aunque en ocasiones me ha vuelto a pasar eso de que dormida siento como pues algo se mete en mi cuerpo y no puedo hablar y ni puedo moverme ni nada, pero pues es algo con lo que ya aprendí a vivir.